Tipo polo es esencial, ¿cierto? La pregunta, por favor. O sea, se clasifican en tipo polo y tipo cero, ¿cierto? Tipo polo, sí, las singularidades son de dos tipos, de polo o singularidades esenciales. ¿Estas dos pertenecen a las esenciales o hay otra? No, solo tenemos esas dos caracterizaciones, singularidad Ah, bien. esencial o de polo. Bueno, es como les decía, aquí tenemos esta función que en estos casos, salvo que no aparezcan aquí funciones como coseno, seno en el numerador, va a funcionar esto que les digo. Si uno mira simplemente el exponente, está la singularidad y eso me define el orden del polo. Entonces, en este caso, por ejemplo, z igual a menos 2i es una singularidad que va a ser un polo de orden 1, porque aquí el exponente es 1. Y en el otro caso, z igual a 1 va a ser una singularidad también, hipopolo de orden 3, porque el exponente aquí es 3. Esto funciona salvo que aquí no aparezcan funciones como seno, coseno, exponencial. Listo. Ah, ok, ok. Luego vamos a ver por qué es que no funcionan en los otros casos. Pero en este caso particular en general funciona. Cuando aquí aparece z más 1, z más 3, cosas de ese tipo. Y una forma de ver eso o explicar por qué va a ser un polo de ese orden es lo siguiente. Nosotros podemos hacer series de fracciones parciales y reescribir esta fracción así, como a sobre z más 2i más b sobre z menos 1 al cubo, ¿cierto? Entonces, esta expresión que está al lado, el b sobre z menos 1 al cubo, podemos usar serie de Taylor para escribir esto como una serie de Taylor alrededor del punto 2i, menos 2i, perdón. Cuando hagamos esta expansión en serie de Taylor, todos los exponentes van a aparecer positivos. Si lo hacemos alrededor de menos 2i, y va a quedar solamente con exponente negativo esta parte. Por eso va a ser un polo, porque el exponente, solo hay una cantidad finita de exponentes negativos del factor z más 2i, y va a ser un polo de orden 1. Y lo mismo en el otro sentido. Hacemos la expansión de Taylor de esto alrededor del punto 1 y me van a quedar todos los exponentes positivos de z menos 1 cuando haga la expansión de Taylor alrededor del punto 1 aquí, de esta parte solamente. Todos los exponentes van a ser positivos. El único negativo va a ser este, b sobre z menos 1 al cubo. Entonces eso es lo que nos dice que es un polo, que va a haber una parte finita la parte principal va a ser finita y va a ser de orden 3. Bien, esto es una forma de sustentar porque va a ser un polo de primer orden z igual a menos 2i, porque un polo de tercer orden z igual a 1. ¿Está claro? Bueno, Sí, profe, sí. aquí hay otro ejemplo que yo cuánto falta aquí. Sé que ustedes quieren ir a almorzar, ya vamos a acabar. Esta es una primera lectura, luego seguimos haciendo ejemplos. Todo aquí aparece esta función, la función f de z igual a seno de z sobre z. Entonces esta función no está definida en z igual 0, ¿no? Aquí se me determina. Sin embargo, esto es un ejemplo como para mostrar que algunas singularidades se pueden remover en el sentido de que podemos redefinir la función de tal modo que sea regular, que sea analítica en el punto que da problema. Entonces noten que
Si yo redefino mi función como en los puntos donde no hay problema, la dejo igual, seno de z sobre z si z es distinto de 0. Y en z igual 0 la defino como 1. ¿Y por qué la defino como 1? Porque uno calcula el límite de seno de z sobre z. Cuando z tiende a 0, ese límite va a dar 1. Por eso se define aquí 1. Entonces, esta nueva función va a ser regular. ¿En qué sentido? Noten que si hacemos la expansión de Taylor de la función alrededor de z igual 0, pero sin que z sea 0, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno hace la expansión de Taylor de una función alrededor de un punto? Me puedo acercar a ese punto tanto como quiera, pero no ser el punto, ¿no? Entonces, en este caso, si utilizo la parte de arriba de la función f tilde aquí, uso la parte de arriba porque no voy a evaluar en 0, voy a evaluar en puntos cercanos a 0. Entonces la función seno de z, en ese caso la puedo expandir como serie de Taylor así. Ustedes ya vieron esto en el taller. Y la multiplico después por 1 sobre z. Si distribuyo, mi función f chapel, pues f tilde aquí, toma esta forma en serie de potencias. Va a ser 1, este 1 sobre z por z me da 1. Toma esta forma. Entonces aquí noten que yo puedo evaluar en 0 porque no hay indeterminación. Entonces el z igual 0 era una singularidad aparente, porque luego de que redefiní la función, ya no tengo esa singularidad, pues hice una redefinición de la función original. Si coloco z igual 0 aquí, toda esta parte se elimina y me queda 1, que es lo mismo que la función definida 0 como lo hice aquí en los corchetes. Entonces uno puede remover las singularidades siempre y cuando el límite, cuando z tiende a la singularidad, en este caso a 0, si ese límite existe, yo puedo redefinir la función con el valor que me dé ese límite y así evitar singularidades. Esta función así ya es bien comportada. Es una curiosidad aquí que les muestro. En este caso la singularidad es removible. Pero en fin, sigamos con las definiciones. Entonces, por último, son tres conceptos: singularidades, ceros y residuos. Vamos a definir lo que es el residuo de una función. Entonces, consideremos la función f de z. Entonces, el residuo va a depender de dónde haga yo la expansión de Laurent. En este caso, el residuo de la función f sobre el punto z0, que sobre z0 hago la expansión. Entonces, cuando hago la expansión de Laurent, recordemos, teóricamente esto va a ser así. Aquí pueden haber tres puntos suspensivos, porque pueden haber infinitas potencias negativas del factor z menos z0. Entonces, de aquí, recuerden, del A0 hacia la izquierda, todo eso es la parte principal de la expansión de Laurent. Y esta es la parte no singular, digamos. Entonces, si yo tengo la expansión de Laurent expresada de esta forma, el residuo va a ser el coeficiente que aparece aquí, A menos 1, este numerito. El residuo es un número. Y va a ser el coeficiente que acompaña el factor z menos z0 elevado a la menos 1. Es solo ese número. Luego vamos a ver cómo ese número se calcula usando integrales de contorno, cuáles son las relaciones que existen entre todos estos tres conceptos. Por el momento tenemos que ese es el residuo, simplemente. Por lo tanto, noten aquí la función el ejemplo que di al inicio, la expansión de Laurent de esta función f de z igual a 1 sobre z alrededor de 0 es la misma función 1 sobre z. Entonces, en este caso, el numerito 1 sería el residuo de esta función, porque es el número que acompaña al z elevado a la 1, a la menos 1, pues sería el residuo. Y el residuo acá de esta función, el residuo aquí de esta sería 0 porque no, recuerden,
aquí no sería 1, ¿no? En el ejemplo 3, porque aquí aparece z menos i al cuadrado, entonces es el que acompaña al z menos i a la 1. En este caso, ese coeficiente, no, como no aparece aquí, quiere decir que es 0. Por lo tanto, el residuo de esta sería 0. Y el residuo de esta función del ejemplo 4, ¿cuál sería? Entonces es el coeficiente que acompaña el z más 1 elevado a la menos 1. Entonces en este caso es el 1. Y así sucesivamente, ¿no? Es ese coeficiente particular. Entonces, ese es el residuo de una función. Entonces ahorita surgen unas preguntas. ¿Cuál valor tiene el residuo de una función? En sus polos, en sus ceros y demás puntos regulares. Entonces, noten una cosa. En un punto regular, el residuo de la función es 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque si el punto es regular, su expansión de Laurent no tiene parte principal. Es decir, si el punto es regular, su expansión de Laurent es esta que aparece aquí. Entonces no aparecen potencias negativas. Entonces no va a aparecer el factor A menos 1 sobre Z menos Z0. Como no aparece, quiere decir que ese A menos 1 es 0. Por lo tanto, en puntos regulares, es decir, en puntos donde la función es bien comportada, como mencionaba el compañero, en funciones polinómicas, etc. En esos puntos el residuo siempre va a ser 0. ¿Y cuál es el residuo de una función en un 0 de la función? Es decir, un punto donde cuando evalúo la función en el z0 me da 0. En esos puntos también el residuo es 0. ¿Por qué? Porque un 0 de una función en particular es un punto regular. Es un punto donde la función es bien comportada. Entonces, en los ceros de la función, el residuo también es 0. Y ahorita queda la pregunta de cuál es el residuo de una función en los polos. Entonces, esto va a depender del orden del polo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahí aparece nuevamente la relación entre el polo y el residuo ahora. Y esto es lo que nos queda pendiente. El residuo de una función en un polo, que va a depender del orden. Que no estudiamos mucho el orden y queda entonces para la próxima clase. ¿Preguntas? Yo les recomiendo que tienen que hacer una lectura de los conceptos de nuevo, que son definiciones. Ya más adelante continuaremos con ejemplos. Y entender esto es importante porque luego cuando hagamos interés de contorno, etcétera, todo está muy ligado. Por eso es bueno entender todo aquí. Un nuevo capítulo ya del curso. Es importante que quede claro esto. Estas tres definiciones. Bien. Entonces, esto es lo que les quería mostrar hoy. Y les recomiendo pues leer de nuevo las notas. Las voy a publicar enseguida. Perfecto, profe. ¿Observaciones? Vale, profe. Bueno. Entonces, aquí finalizamos la reunión. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, profe. Gracias a usted, profe. Listo, profe. Hasta luego.